Queremos darle la bienvenida a todos nuestros amigos. Somos el Centro de Liderazgo Economos, ONG ya, constituidos como ONG desde hace un par de años, y hoy día tenemos el agrado de poder compartir un tema que es súper contingente, tingente de lo que está sucediendo hoy día, desde un punto de vista informativo. Esa es la verdad. Queremos informar respecto a este plebiscito que vamos a vivir el 25 de octubre de este año. Ya estamos en tierra derecha, ya no nos falta nada. Y también queremos informar de este posible proceso constituyente que vamos a comenzar a vivir desde ese día y que ya en cierta forma estamos viviendo. Para eso, hoy día tenemos un tremendo invitado, amigo de nosotros, amigo de la casa, ¿cierto? Conocido ya por nosotros, don Elías Ramos, abogado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Tiene diplomado también en liderazgo en la Universidad de Buenos Aires y diplomado de liderazgo juvenil también, y un máster en Derecho Humano, Estado de Derecho y Democracia de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Hola Elías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Rodrigo, un gusto saludarlo a todos los amigos de Economos y también a todos los amigos que nos están mirando el día de hoy. ¿Cómo, cómo va tu vida? ¿Cómo va este tiempo en esta temporada? Supe que estás en Santiago, así que ¿cómo va la vida? Estamos actualmente en dos lugares al mismo tiempo. Estoy en Santiago de Concepción, viajando mucho, tratando de poder estar sirviendo de la mejor manera los asuntos públicos y también preparándonos para todo lo que se viene con este mismo proceso constituyente. Así que ya se hacía necesario un poco estar más en la capital, que básicamente es donde todo funciona y también va a funcionar la misma constituyente. Así es. Así que bien, muy contento, con harto viaje, cuidándonos mucho, manteniendo todas las precauciones sanitarias para cuidar a los que uno más quiere. Bien. Bueno, entremos en tierra derecha inmediatamente, conversando de lo que se nos viene el 25 de octubre, este plebiscito nacional, y lo primero que quería preguntarte, eh, ¿cómo ves tú este plebiscito? ¿Cómo ves tú las condiciones que están con este tema de la pandemia? Está súper complejo. Un plebiscito que tendríamos que realizar en abril, a todo esto. Este 25 de octubre tendrían que haber sido las elecciones, ¿cierto? Ya de candidatos en el calendario original que había el año pasado. Pero, Exacto. ¿cómo ves tú el panorama? Lo que estamos hoy día. La pregunta al tiro ahí, no, es que generalmente las preguntas son más informativas más que de opinión directa, pero lo veo No, mal. no, dame un No, general. No. no, le explico a todos los amigos. A ver, la reconducción política de un proceso de violencia y de un estallido de violencia, estallido social, está bien. O sea, cuando los actores políticos deciden unirse y generar una reconducción política por medio de una participación, como derecho de participación de la ciudadanía, en un proceso de en un año calendario, no de enero a diciembre, sino en un periodo de 12 meses, podríamos decirlo 15 meses, generar 9 elecciones es un buen signo. O sea, tiene que ver, es una respuesta de la institucionalidad frente a un descontento social generalizado. Entonces, cuando se habla un poco de el gasto que generan todas estas elecciones, evidentemente es un gasto tremendo, pero por otro lado, son procesos ciudadanos sumamente necesarios para reconducir el malestar y la violencia. Entonces, en ese sentido, bien, es un proceso que había que iniciar, es un proceso que había que generar de alguna manera y reconducir el malestar social. Ahora, obviamente, la clase política, frente a esto, lo primero que hace es protegerse a sí misma. Entonces, desvía el asunto medular de las demandas sociales inmediatas hacia un proceso constituyente que es más mediano o largo plazo y se salva a sí misma entregando un mecanismo de elección y de incorporación en este juego político igual
a los que se generan en los otros procesos similares como las parlamentarias, consejeros regionales y concejales comunales. Ahora, ¿cómo lo veo yo en cuanto al tiempo? O sea, en cuanto al tiempo y al tema contingente, lo veo mal. Lo veo mal porque generar un proceso donde pretende generar una amplia participación electoral en medio de una pandemia es complejo. Por otro lado, la participación electoral en este plebiscito va a ser bastante discriminadora. En el sentido, no hablo de discriminación irracional, no es arbitraria, porque es hecha por la naturaleza. Pero la participación electoral de los mayores de 65 años sufrió una de las principales bajas en cuanto a los procesos eleccionarios recientes, pero aún así fue de un 45%. O sea, estamos hablando que el 45% de las personas mayores de 65 años vota. Eso se moviliza y va a votar, que es mucho mayor que en cualquier otro rango etario. Y ese porcentaje no podemos pedirle que vaya a votar. O sea, no creo que sea sensato decirle vaya a votar, por mucho que lleve su lápiz, que vaya en su auto y que use mascarilla. El llamado a esas personas es quédense en su casa. No se moviliza a votar. Así que, y por otro lado también es un plebiscito bastante segregador, porque aunque los locales de votaciones son cercanos a nuestros domicilios, esa cercanía no es tan cercana, en el sentido de que finalmente hay que desplazarse y las personas que viven en comunas más ricas, que tienen auto o movilización propia, y que viven en hogares donde no hay tanta concentración de personas en el hogar, van a participar del proceso sin duda, si es que quieren hacerlo. En cambio, aquellas personas que viven en comunas donde la segregación urbana es mayor, no tienen movilización propia y hay una mayor concentración de personas por hogar, no van a poder participar, porque no van a poder ir. O sea, no le puedo pedir a alguien que tome el transporte público para ir a votar. Por lo tanto, también no es el momento. O sea, si tú me hubieses preguntado a mí cómo hacerlo, yo hubiese buscado reconducir la violencia, reconducir el descontexto social, aplazando estas elecciones a marzo del 2021, o abril, perdón, del 2021. Es decir, conjuntamente con la elección municipal y la elección de gobernadores regionales, hacer el plebiscito de entrada. Hubiese sido difícil mantener el orden público con esa situación, nadie lo garantiza. Y aparte que el orden público se hace muy necesario toda vez que cada persona que violenta el orden público ahora también es un riesgo sanitario. Pero quizás hubiese sido una medida un poco más sensata y luego, en vez de elegir un órgano constituyente, elegir en noviembre del 2021, elegir un congreso que tenga la atribución que ya la tiene legalmente. El Congreso puede modificar la Constitución, de hecho lo ha hecho muchas veces en estos pocos meses, pero que también tuviera esta como facultad política de poder generar este proceso y también de paso te ahorras un montón de recursos metiendo un órgano constituyente distinto al Congreso, siendo que el Congreso poco va a legislar mientras se legisla en ese año la Constitución. Entonces, bueno, es una idea más que, claro, en mi mente, abstracto, y como dicen por ahí, ceteris paribus, o sea, todas las constantes a cero funciona, pero no es bueno. O sea, cuando hablamos de un principio democrático, donde toda la gente puede participar, donde buscamos de que haya una amplia participación, lo ideal es que el contexto permitiera hacerlo. Así que lo veo complicado, y aparte es que la Constitución actual, que se promulga en el 80, sufre una gran reforma en el 89 y se vuelve a promulgar en el 2005, su principal pecado es el pecado de origen. Entonces, ¿cómo va a iniciar un proceso constituyente con una participación tan baja? Entre comillas, lo único lo que te quedaría sería generar un plebiscito de salida, que es obligatorio, con una aplastante participación. Y eso podría subsanar, entre comillas, los errores que pueda tener en su desarrollo inicial este proceso.
su inicio, ¿cierto? Los errores que podría tener el inicio, claro, podría ser subsanado por este plebiscito de salida con una mayor participación, porque ya sabemos que las últimas elecciones que han habido del padrón electoral que tenemos en Chile, hoy día leía, tenemos un padrón electoral más o menos de 15, casi 15 millones de personas aptas que pueden emitir votos en 25 de octubre. De esos son 60.000 aproximados que pueden votar desde el extranjero. Pero claro, tenemos todo ese problema del tema de la pandemia, de la gente que realmente va a poder movilizarse. Entonces, de verdad, es una complicación. Tú nombraste varias cosas en tu respuesta que fue, como dijiste tú, a lo mejor muy al choque para empezar, pero quería como tener ese panorama general de tu pensamiento. Pero nombraste varias cosas del proceso. Primero, el 25 de octubre, que queremos que nos expliques qué es lo que vamos a vivir ese día. ¿Qué va a suceder? ¿Qué votos vamos a tener en las manos ese día? ¿Qué cédulas se nos van a pasar? ¿Ya? Eso sí nos puedes explicar. Y tú señalabas muy bien que el proceso constituyente ya comenzó. Y comenzó cuando se genera este acuerdo. Políticamente hablando empezó mucho antes, pero comenzó cuando se da este acuerdo transversal por la paz social y la nueva constitución, donde se le encarga, entre comillas, un acuerdo bastante resumido, con algunos puntos, a una comisión técnica de desarrollar una reforma constitucional, que luego se lleva y se vota y se aprueba y actualmente está la Constitución. Bueno. Y ese proceso constituyente, que se inició en ese momento, tiene un primer granito, que es el plebiscito de entrada. Tenemos un plebiscito de entrada donde se le preguntará a la ciudadanía que va a ir a votar, porque es sufragio universal, pero votación voluntaria, si está de acuerdo con una nueva constitución. Entonces la gente va a decir apruebo, es decir, quiero que se inicie un proceso constituyente para hacer una nueva constitución, o rechazo. Si gana el rechazo, quiere decir de que continúa rigiendo la constitución actual. Y esa constitución actual se podrá seguir reformando de la misma forma que se ha ido reformando este último tiempo, o sea, todos estos años, han tenido más de 200 reformas. La mayoría son orgánicas, cosméticas, en cuanto a sus principios, pero pocas sobre los derechos fundamentales, los cuales se van modificando, entre comillas, vía tratado internacional, que eso lo podemos hablar después. Y este plebiscito de entrada, y si la persona dice quiero aprobar, sigue rigiendo la constitución actual, pero se elige un órgano constituyente. El órgano constituyente puede ser la convención mixta, que es de 175 o 174 constituyentes, que la mitad de ellos vienen del Congreso y la mitad de ellos se eligen. Y esa elección es en abril del 2021. Si se elige la convención total, convención constituyente, se hace una elección en abril del 2021 donde se eligen 155 representantes en la misma forma, la misma proporción y los mismos distritos que se eligen para la Cámara de Diputados, con la salvedad de que las normas de elección serán alteradas en beneficio de la equidad de género, de la igualdad, entre comillas, de una constitución de este órgano paritario. Entonces, la forma de elección tiene varias particularidades, porque yo voy a votar por una persona, pero finalmente se van a agrupar los votos por listas. Y de las listas, se va a elegir la lista que tiene más votos, y esa se va a sacar un índice. Y de acuerdo a este índice, ciertas listas van a ir sacando más de un representante y otras listas van a ir teniendo el arrastre del otro. Pero además de eso, si hay más números de un sexo o género, en este caso dice la ley, y no se está generando esta paridad, se va a elegir en desmedro de quien sacó mayor votación o mayor arrastre de esa lista a quien es del otro género y sacó una votación cercana pero menor. Por lo tanto, la elección que vamos a hacer nosotros, si es que gana el apruebo en abril del 2021, va a tener varias alteraciones en cuanto a sus resultados. Bueno, se elige este órgano constituyente,
Luego tiene para sesionar 9 meses, ampliables a un año, por lo tanto va a ser un año, en los cuales en su primera sesión tienen que elegir un presidente, un secretario por mayoría absoluta y luego se tiene que aprobar un reglamento. Las normas de su funcionamiento y las normas de la Constitución se deben aprobar por 2/3. ¿Qué pasa si no se aprueba algo por 2/3? Queda sujeto a una discusión posterior por el Congreso, y en ese Congreso deberá de regirse esa materia de acuerdo a los quórums que se requieran por la ley en esta misma Constitución que se está haciendo. Esa es como el área más gris del proceso, donde no tenemos mucha claridad. Luego de este año, se elabora un texto constitucional y se somete al plebiscito de salida. El plebiscito de salida es como la gran esperanza de todo el proceso. El plebiscito de salida, entre comillas, es un sufragio universal con un voto obligatorio, donde se espera una amplia participación de la ciudadanía y ahí se aprueba o rechaza esa constitución. Entonces ahí tú vas a tener dos constituciones. Vas a tener la nueva y vas a tener la actual, que hasta ese minuto va a estar rigiendo, que es la del 80. Y tú vas a elegir, apruebas la nueva, rige la nueva, se deroga la otra, o rechazas la nueva, se rechaza la nueva y sigue rigiendo la anterior. Es el momento donde yo creo, donde se puede dar este corporativismo que estamos viendo ahora en apruebo rechazo, porque va a tener dos productos legislativos o constitucionales en los cuales puedes examinar de acuerdo a las normas que la misma Constitución regule en cuanto a su modificación. Vamos a ver varias modificaciones de la nueva Constitución, muchas leyes orgánicas y muchas leyes interpretativas. Claro. Entonces, tenemos entonces dos caminos, ¿cierto? El apruebo y el rechazo. En el caso del rechazo, se terminaría ahí el proceso, no continuaría, ¿cierto? En el caso del proceso constituyente terminaría con el rechazo y seguiría vigente la constitución que está hoy día rigiendo, ¿cierto? A nivel legislativo, claro, a nivel político no. O sea, a nivel legislativo gana el rechazo, se termina el proceso y todo, pero a nivel político se va a reponer este tema en un año más, 2 años más, va a ser un tema que va a ser cada vez mayor presión y claramente la Constitución va a empezar a sufrir una serie de reformas o, lo peor que podría llegar a pasar, un desconocimiento de sus normas por parte de la autoridad, que ya ha ido pasando un poco en cuanto a la iniciativa exclusiva del presidente de ciertas leyes por parte del Congreso. Y el activismo judicial que también han tenido ciertos magistrados. Entonces, se termina el proceso legislativo, pero la institucionalidad seguiría sufriendo un desgaste y una fragilidad cada vez mayor que nos va a llevar en algún minuto a generar algún tipo de acuerdo para seguir adelante. Claro, sí, claro, va a existir esa posibilidad siempre políticamente de reponer este tema, o sea, ya no va a ser que justamente lo que dice, como dices tú, no se va a acabar ahí políticamente. Legislativamente sí, se termina ahí, con el rechazo. Ahora, con el apruebo se abre todo este proceso que tú acabas de explicar, ¿cierto? De la elección en abril del próximo año, y también, ¿cierto? Ese plebiscito de salida. Bueno, y todo eso va a tardar más o menos ¿cuánto tiempo, Elías? ¿Cuánto tardaría todo ese con los 9 meses, más la prórroga? ¿Año y medio? Porque mira, el plebiscito es ahora en octubre, la constituyente se elige en abril, el 25. Entre que se elijan y se constituyan y el presidente de la primera, yo el otro día estoy revisando, se va a demorar como una semana, un poquito más. Ya, 2 de mayo. Y el 2 de mayo, porque el primero es feriado, y el 2 de mayo iba a durar un año. Obviamente se va a durar un año, nunca van a terminar antes porque hay que resolver muchas cosas, hay muchas cosas. Y entonces, 2 de mayo estamos hablando del 2022. Y ahí después viene el plebiscito de salida. Pone en su organización y todo, por lo menos 90 días, yo creo, estimo, 90 días, la Constitución habla de algunos plazos, pero que esto se lleve a la práctica puede tomar más o menos. Entonces, en general, a ver, mayo, junio, julio, sí, vamos a estar en julio 2022
hasta septiembre de 2022 podríamos estar terminando este proceso. Claro, sería es un proceso igual largo. O sea, las personas las personas que piensan que este proceso prácticamente el 25 de octubre vamos a decidir, sí, es un proceso, o sea, es un día importante, pero de raíz comienza recién el proceso, ¿cierto? Ahí comienza recién el tema legislativo. Es mucho más largo porque de aprobarse esa nueva constitución, como yo te decía, viene todo un tema del ajuste en cuanto a de qué manera el ordenamiento jurídico se va a acomodar de acuerdo a esta nueva constitución. Y por otro lado, las leyes interpretativas y las reformas. O sea, esa constitución va a durar así como sale, salvo que sea muy mínima, que no lo creo, va a durar muy poco. Porque, a ver, dos cosas. En la historia constitucional chilena, las normas constitucionales, hasta la constitución del 25, se podía modificar con mayoría simple. No teníamos estos quórum protegidos. La constitución del 80 trae estos quórum protegidos que requieren mayor votaciones de parte del Congreso para la modificación de la constitución. Probablemente la constitución económica y la parte dogmática de la misma constitución van a requerir algún tipo de quórum más alto para su modificación. Pero la gran mayoría de las normas constitucionales se van a poder modificar por el Congreso por mayoría simple. Por lo tanto, esta nueva constitución va a durar poco. La va a agarrar el Congreso, la va a empezar a modificar en dos materias. La va a modificar directamente por proyectos de ley modificatorios de la Constitución e indirectamente por leyes interpretativas de la misma Constitución. Aparte, que el órgano llamado a interpretar la Constitución, que actualmente es el Tribunal Constitucional, yo creo que ahí va a ser la Corte Suprema, me tinca, va a interpretar el contenido, sentido y alcance de estas normas. Entonces el proceso, querido, no es un proceso de 1 año y medio, o sea, es un proceso 5 años. 5 años más o menos. En la Constitución actual fueron 9. Del 80 se rige régimen autoritario, ninguna posibilidad de moverla, y uno de los principales pactos que se hace transversales para dar inicio al retorno a la democracia es la modificación del 89, donde se modifica el COSENA, un montón de cosas. Así que es un proceso más o menos largo. Un proceso largo. Ahora, respecto de ese segundo voto que tú también explicabas bien, tenemos una convención mixta, ¿cierto? Y una convención constituyente. Esas son las dos opciones que se nos van a presentar ese día. Independiente de nuestro voto apruebo o rechazo, tenemos que votar por la segunda opción también, ¿es cierto? Sí. Esa regla para elegir a esto, tú lo explicabas súper bien, pero en el caso, por ejemplo, de la convención constituyente, ¿cuáles las reglas que van a elegir para elegir a estos legisladores que van a ser los que van a redactar la Constitución? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las reglas que van a regir para poder elegir, para la elección? Porque la ley ya está hecha. Sí, un pequeño paréntesis sobre la mixta. La mixta es bien cuática, perdón que tome ese tecnicismo, pero imagínate que tendrías la mitad elegido en elección por el pueblo y la otra mitad elegido por el Congreso. Va a tener un constituyente A, que va a ser elegido por el pueblo y que va a tener un sueldo. Y va a tener un constituyente que viene del Congreso que va a tener un sueldo 3 veces el sueldo del A. Va a tener asesores, gente trabajando territorialmente, va a tener sede parlamentaria. El constituyente solamente va a poder constituir. El miembro del Congreso que va a estar constituyendo va a tener 3 poderes. Va a tener la facultad de representación, de fiscalización y de legislar, la cual va a estar suspendida para legislar a nivel constitucional, pero podrá fiscalizar y hacer juicio y formar parte de un juicio político para otras autoridades, y este no. Va a tener una discriminación en el mismo funcionamiento del órgano constituyente, pero eso es otro tema. En la constituyente elegida por completo,
Territorialmente van a ser los mismos distritos que se formaron para la elección pasada de diputados. Por ejemplo, acá en Santiago tenemos creo que el 11, el 12, el 13 y el 14. Distritos que se hicieron en algún momento viendo ciertas configuraciones geográficas, pero principalmente en cuanto a cantidad de habitantes por cada distrito. De tal manera que aquellos distritos que tienen mayores habitantes eligen más autoridades, que aquellos distritos que tienen menos habitantes eligen menos autoridades. En el distrito 20, en el cual yo vivo y me dedico a trabajar ahí, todo, que es la provincia de Concepción menos Lota, se eligieron a 8 representantes. Entonces, hay distritos, por ejemplo, el 21, creo que elige a 5, y así van variando distintos distritos. El sistema de elección, propiamente el sistema de elección, es el mismo sistema proporcional de elección, o sea, no es elección directa. Por lo tanto, que se diga que esta constitución la va a escribir el pueblo, no es así. La va a escribir el pueblo debidamente representado bajo un sistema proporcional de elección y que su principal y prácticamente única forma de participación es a través de los partidos políticos. Porque en las reglas constitucionales, para ir como independiente, hay que juntar el 0,4 de las firmas, lo cual en pandemia es imposible, o sea, no se puede. Entonces se está haciendo actualmente una modificación a ese sistema, una nueva modificación a la Constitución, y que baje del 0,2, no sé si, o sea, del 0,4 al 0,2 o al 0,3 y se permita a la gente que se registre con clave única, pero eso todavía no está listo. Y lo otro es que ya si el independiente llega a participar, la elección proporcional lo relega a tener que sacar la más alta votación para poder ser elegido. O sea, hay distritos, por ejemplo, en el 20, la más alta votación fue un diputado socialista, Gastón Saavedra, que sacó, creo que fueron 29.000 o 31.000 votos. Y para que un independiente haya sido elegido, tendría que haber sacado 32.000 votos. El diputado con votación más baja electo en ese distrito fue Jaime Toá, que fue arrastrado por Saavedra, con solo 6.500 votos. Entonces, va a ser el mismo sistema, pero aún va a tener... Solo por estar en el mismo pacto, ¿cierto? Claro. Lo arrastra al que tiene menos votos. Y aún va a tener otro tema más, es decir, que las normas de elección van a ser alteradas por este tema de la paridad de género, que no solamente van a ser agrupados por las listas del trinominal, como lo llamo yo, sino que aparte también para lograr de que la mitad de los electores, de los elegidos, sea mujer y la otra mitad sea hombre, va a alterar la norma de elección para que esto sea así. Así que finalmente va a ser bastante curioso cómo el CERVEL, o sea, no curioso, pero para todos va a ser de connotación pública porque se va a ir a votar, vamos a tener los resultados de la votación, pero luego va a venir un montón de cálculos que CERVEL nos va a tener que decir finalmente quién resultó elegido o no para la constituyente. Claro. Entonces el panorama de que el independiente pueda ser una persona que pueda escribir la Constitución es muy, muy difícil, ¿cierto? No, me quedé de que en las parlamentarias pasadas fueron 9 candidatos a nivel nacional como independientes. Y solamente uno de ellos logró ser elegido, que fue René Zafira. Todo el resto no lo logró, con votaciones bastante altas. Aquí mismo en la región metropolitana, un candidato que se autoproclamaba como evangélico, Roldán, que hoy día es Seremi de Transporte, sacó una alta votación, muy alta votación, más alta que otros elegidos y no logró ser elegido porque era independiente a secas. Así que solo Zafiro lo logró. O sea, es muy, muy, muy difícil que alguien pueda ser elegido de esa manera en la constituyente. Porque aparte hay otro tema, o sea, el nivel de conocimiento de los candidatos a la parlamentaria y a la constituyente es bajo. Por ejemplo, en el distrito 20, donde yo fui candidato a diputado independiente, por ejemplo, yo saqué 13.000 votos.
el que menos votos sacó 6.500. Y fue elegido, me refiero a de los elegidos, el que menos votos sacó. El que más votos sacó alrededor de 29.000 votos. Blancos, es decir, personas que fueron a votar a la presidencial, marcaron una preferencia y luego deciden no marcar nada en el voto de la parlamentaria, son 20.000 votos. 20.000 votos. 20.000 votos. O sea, el nivel de conocimiento de los candidatos es bajo, es muy bajo. Entonces, eso hace de que lograr una gran votación para un independiente es bien complejo, y finalmente es la agrupación y la aglutinación de los votos la que ayuda a ser elegido. Claro. Esa es porque las reglas de la elección son bajo eso definidos por este mismo acuerdo, ¿cierto?, del mes de noviembre. Ese acuerdo político definió esta forma de elección. Claro, lo que pasa es que la clase política, cuando se ve amenazada por completo y la institucionalidad también democrática se ve amenazada por la movilización ciudadana, lo que hace es proteger, entre comillas, a la república, pero también protegerse un poco a sí misma. Entonces reconduce esta violencia, este hervidero social en un proceso político, pero también tratando de dejar ciertos equilibrios o cierto status quo. O sea, vamos a cambiar, pero no cambiamos tanto. Claro. Ahora, entrando en el mismo proceso de redacción de esta Constitución, hay un tema que causa harto revuelo, que es el tema de la hoja en blanco, la famosa hoja en blanco. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Existe esa hoja en blanco? ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué nos puedes contar de eso? No, es una falacia argumentativa, no es verdad. La hoja en blanco quiere explicar un poco, quiere explicar de que se va a escribir una constitución desde cero. De hecho, hoy día yo veía un meme, soy un gran seguidor de memes, y donde decía el Frente Amplio quiere hacer, esta es la constitución. Entonces, índice de la constitución del Frente Amplio, después salía nada. Y el proceso político, proceso constituyente no es así. O sea, el mismo acuerdo constituyente, o sea, tendría que saltarse todas las normas del acuerdo. Y en ese sentido, seamos bien claros, o sea, la historia política reciente de Chile no da para eso. La gente no está dispuesta a tales cambios y tan rápidos en cuanto a las normas. O sea, difícilmente, salvo el Partido Comunista, que hoy día salió algo que no está dispuesto, entre comillas, a seguir el acuerdo, pero la gran mayoría de las fuerzas políticas y de la ciudadanía entiende que lo pactado obliga. También un poco el sentido de que Chile sea una potencia exportadora nos ha hecho entender que nuestra seriedad y nuestro prestigio garantiza una cierta estabilidad nacional. Entonces, el acuerdo señala de que Chile es una república democrática. Expliquemos al tiro. La forma del Estado de la república significa que nosotros no tenemos una monarquía. Significa que nadie se va, en este proceso no vamos a tener alguien autodenominándose un rey. Y por otro lado también que va a haber una separación de los poderes. Eso es lo principal. La figura de la república nos dice que va a haber un poder legislativo, un ejecutivo y uno judicial, un órgano controlador y un supervisor constituyente. Entonces garantiza eso. Por otro lado, también garantiza, al decir democrática, es decir, que sus autoridades van a ser elegidas, ya sea por sistema proporcional o directo, pero en un ejercicio electoral de la ciudadanía, con el respeto de la decisión de la mayoría, pero con el respeto del libre desarrollo de las minorías. Como ese es más o menos lo que se nos habla cuando se nos habla de la democracia. También se señala de que se van a respetar los fallos de los tribunales. Los efectos de las sentencias son relativos a las personas que intervienen en ellas. Por lo tanto, las sentencias que se han dictado se van a respetar. Entonces, cuando se habla un poco del tema del código de agua y de que la agua y tiene que ser la agua para todo, evidentemente se puede generar un proceso a largo plazo donde las aguas comiencen a ser efectivamente de uso público,
pero la mayoría de las sentencias que se han referido sobre impugnaciones de los derechos de agua para fines de explotación se van a mantener. Y si se llegase a expropiar o nacionalizar todas esas vertientes o afluentes, lo que va a tener que hacer el Estado es indemnizar, lo cual en la práctica lo hace bien poco viable. Así que, y lo otro que señala que se respetan los tratados internacionales. Estamos hablando alrededor de 400 tratados que Chile ha suscrito, se van a respetar. No solamente aquellos que versan sobre derechos humanos, sino que todos los tratados. Y ahí hay tratados que en Chile tienen norma legal, hay otros tratados porque Chile es obligado a su respeto, hay otros tratados cuyas disposiciones tienen un rango supralegal o incluso constitucional, porque el artículo 5 de la Constitución actual señala que los tratados humanos que versan sobre derechos humanos, no lo dice así, pero es lo que está diciendo esta norma, se entienden incorporados a la Constitución. Y incluso hay tratados que en nuestro país se entiende, por cierta parte de la doctrina, que tendría incluso hasta un grado supraconstitucional, como por ejemplo aquel tratado que versa de la Corte Penal y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le entrega competencia que le corresponde a los tribunales chilenos a un órgano internacional. Así que, legalmente hablando, tenemos esos tres motivos por los cuales no hay hoja en blanco. Además de que hay una historia constitucional en Chile. De hecho, si alguien me dice, no, que la Constitución del 80, no, bueno, saquémosla y quedémonos con la del 25. O sea, la del 25 tiene muchas cosas parecidas. Donde hay mayores cambios es la del 1833, la del 25, pero la del 33 también tiene bastante modificaciones que fueron dando al desarrollo de la del 25, luego la del 80, luego la reforma del 2005. Hay una tradición constitucional que probablemente se va a seguir. Entonces, podemos descartar entonces ese tema de la hoja en blanco, ¿cierto? Porque no es tal, claro. no existe tal hoja en blanco. Ya esa hoja ya viene con, por lo menos con 3 cosas ya rayadas. Ya. Sí, y lo otro es que tiene que ver con una argumentación desde exagerar un punto de tal manera de poder lograr la movilización del electorado. Pero no hay hoja en blanco. Ahora, Lía, porque ya se nos está yendo el tiempo, ha pasado súper rápido. Preguntarte por cómo ves tú el bullado voto evangélico, ¿ya? El bullado voto cristiano. ¿Cómo ves en este periodo a la iglesia? ¿Cómo la ves posicionada en este tiempo para enfrentar este proceso? ¿Ya? ¿Cómo ves tú este tiempo? Mira, históricamente el voto evangélico tiene una dispersión similar al voto de la ciudadanía. O sea, estadísticamente hablando, lo que yo creo que puede generar una gran diferencia tiene que ver con que desde que tenemos el voto voluntario, las votaciones no se ganan por quien quiere tal o cual cosa, sino se ganan por quien logra movilizar más gente para una alternativa en un día determinado. Entonces, la movilización electoral que pueda generarse en los evangélicos que están por una o por otra alternativa puede determinar, inclinar un poco el porcentaje de una u otra opción. Hablemos en términos más honestos quizás. Creo de que la mayoría de los evangélicos se inclina por el rechazo. Por lo menos así se ve en cuanto al número de participación de las denominaciones que ha manifestado algo en cuanto a pro-rechazo. Nadie se puede arrogar la representatividad de la iglesia evangélica, pero también uno va midiendo la temperatura de acuerdo a las expresiones que hace uno u otro lado. En el rechazo, sí, la movilización electoral de aquellos evangélicos que están por el rechazo logra ser amplia, podría generar de que la ventaja del apruebo sea menor,
o lograr, como ocurrió en Colombia en un referéndum, darlo vuelta. Pero sí la dispersión de apruebo o rechazo ha sido bastante mayor a lo que ocurrió en Colombia. O sea, en Colombia había un respaldo cerrado a una opción en el referéndum. Aquí ha habido mayor dispersión, donde líderes, líderes muy respetados han hablado por la opción de rechazar, otros por la opción de aprobar, y también hay otros que, dentro de los cuales yo me incluyo, que está por la libertad de conciencia en este plebiscito de entrada. Es decir, que cada cristiano pueda informarse, buscar los argumentos adecuados y también, obviamente, orar. Y de acuerdo a eso, tomar una decisión en su voto. Y así que lo veo, no sé si se irá a manifestar, pero todo tiene que ver con quién logre movilizar más gente. Ahí está la clave, la movilización Sí. de los votantes, ¿cierto? Es clave porque si tú movilizas siempre un 10 y la votación no es del 100 del padrón, es del 50, ese 10 que logra movilizar se transforma en un 20. Claro, Entonces, la minoría, lo que sí, puede dale, pasar en dale. lo que puede pasar en las primarias, por ejemplo, candidatos que marcan un 7, como José Antonio Card, un 7, 8, lo que más ha marcado un 11, pero si hay una adhesión y una movilización tal en una primaria, donde la primaria vote un 30% del padrón, ese 7 se multiplica. Claro. Entonces, tiene que ver con quién logra movilizar más gente por su opción. Entonces, cuando no ves una gran cantidad de líderes así abanderados apasionadamente por una opción, lo que genera es que quizás esa movilización no va a ser tanta. Entonces, es difícil aventurarse que va a pasar el plebiscito. Es difícil, ¿cierto? Es difícil con este voto voluntario. Es el tema que al final nos lleva a Oye, esto, a que lo importante sea la movilización. claro, y aparte ahora tenemos el COVID, donde lo importante es Y que, aparte, perdón que lo diga a mi juicio, pero es que no haya movilización. Pues sí, o sea, me han hablado familiares que son adultos mayores, me dicen, no, queremos ir. Y digo, mire, mejor no vaya. Yo quizás soy muy responsable y anti-republicano en decir esto, pero, pucha, si yo tengo un adulto mayor que tiene problemas, no sé, en su sistema respiratorio y tiene, no sé, problemas de hipertensión, ¿no? ¿Qué le voy a decir que vaya? bueno, Si no, imagínate, hay gente que no ha salido desde marzo que no sale. claro, es muy complejo, se vuelve todo más complejo Así también que, con con el contexto en el que nos encontramos. claro, es difícil saber cuál va a ser el resultado. Muy difícil. Mm. Como ya para terminar, Elías, tus palabras finales hacia nuestros amigos que nos van a observar, nos van a mirar. ¿Qué podrías decir para este tiempo? Básicamente, es lo que he señalado en todas las oportunidades que he podido compartir acerca de esto, es que un cristiano maduro, por muy buenos, piadosos y justos motivos, puede decidir votar a prueba. Y el mismo cristiano, o sea, otro cristiano, igual de maduro, por los mismos motivos piadosos y justos, incluso el mismo motivo, podría decidir votar rechazo. Yo lo trato de amplificar con el tema del derecho a la educación de calidad y gratuita. Alguien puede decir, mira, el artículo quinto de la Constitución actual me permite de que vía el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, forzar de que la educación sea gratuita y de calidad. Aparte, la gratuidad ha ido avanzando a pasos agigantados, así que si el país sigue creciendo y tiene una estabilidad y logramos mantener esto, podríamos tener de aquí a muy poco gratuidad universal. Por otro lado, alguien puede decir, no, necesitamos que la Constitución diga específicamente educación gratuita y de calidad, para luego, no importando las condiciones, forcemos esto y logremos tenerlo. Así que vamos por el apruebo. Los dos quieren lo mismo. Los dos tienen el mismo lindo motivo, que la gente se pueda educar y pueda tener un mayor desarrollo. Y lo mismo a nivel colectivo, o sea, también nos haría una mejor sociedad. Iban a votar apruebo y el otro rechazo. Así que por lo tanto,
tratemos de aterrizar un poco el debate de ideas y de preocuparnos de lo verdaderamente importante, que es ser de testimonio para la sociedad, amar a Dios y amar a las personas. Así que espero que estén todos muy bien en su casa. Gracias por escucharnos el día de hoy. No, gracias a ti, Elías, que nos quedamos con ese consejo también que das finalmente. Y claro, como hijos de Dios tenemos que tomar nuestra decisión en libertad, orando a Dios también, pidiendo su dirección y su consejo, y ir a votar en la medida de lo posible y no poniendo en riesgo tampoco nuestra salud, sobre todo para los adultos mayores, que son la población de más alto riesgo, pero nadie está libre de este tema del COVID. Así que te damos muchas gracias por este tiempo, Lía. Fue bastante provechoso, de aprender hartas cosas. Así que muchas gracias por compartirnos de tu conocimiento. Así que muchas bendiciones. Gracias Que por la estén muy bien. invitación. Gracias por la invitación y sería súper bueno si quieren invitarme a que hablemos de contenido constitucional. Yo creo que eso igual Sí. es muy entretenido. Las cosas que deberían estar o lo que está y que debería estar y que podría irse modificando. Así que eso. Entonces ya te vamos a dejar comprometido para la próxima, para hablar de contenido, porque sí, se quedan muchos temas en el tiempo que tenemos, quedan muchos temas todavía ahí en el aire, pero de verdad el tema de contenido es muy importante para el proceso que viene. Así que muchas gracias, Elías. Te agradecemos por este tiempo que pudiste darnos. Que Que estés estén muy bien. bien, saludos a tu familia. Bueno, chao, chao.